Da un poco de susto asimilar y haber aceptado hoy, porque mi ministerio se ha caracterizado por la B, ser plan B. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, ¿algún día podré ser plan A? Dios, no, Edison, serás plan B. Yo, bueno, plan B. Un amigo me decía esta mañana, consuélese que por lo menos no eres plan C. Y lo digo porque entiendo que el orador que tenían en mente es el doctor Theo Donner. El doctor Donner es PhD en historia patrística, es decir, la persona ideal para tocar este tema. Pero Dios me había predestinado era a mí, que no es mi especialización, pero sí ha sido mi fascinación. Así que no les voy a hablar desde un especialista en historia patrística y mucho menos en toda la historia de la iglesia, pero sí alguien apasionado por algunos eventos extraordinarios de esa historia. Trataré de ser el mejor plan B posible para ustedes. Así que por favor incline su rostro y vamos a orar y encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre eterno, en esta maravillosa hora de la mañana agradecemos tu bondad infinita. Agradecemos el privilegio y la oportunidad extraordinaria que nos das de estar en tu casa, celebrar con cantos, celebrar la fe en comunión con estos preciosos hermanos que, al igual que yo, han sido redimidos con la sangre del Cordero y juntos, agradecidos por esa obra extraordinaria de Dios en Cristo, te alabamos, te honramos, te exaltamos, te tributamos honor y por eso toda la gloria te pertenece en este lugar. Te invocamos a nosotros, a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y que al recoger estos momentos extraordinarios de la historia nos entendamos como hijos de una reforma, pero sobre todo como la iglesia que le corresponde ser sal y luz en este mundo. Y así como Lutero pudo impactar su entorno y el mundo desde su pueblo y desde su momento histórico, que la iglesia hoy también sea levantada en el poder de tu Espíritu Santo para afectar en términos del reino de Dios nuestro entorno y que sea trascendental para las próximas generaciones. Acompáñenos pues. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Damas y caballeros, hace 500 años atrás acontecieron desde Europa Occidental un conjunto de eventos que hicieron girar la historia significativamente hacia nuevos rumbos. Unos para provecho de la humanidad, otros no tanto. Entre ellos, aquellos que tienen que ver con lo que hoy llamamos la Reforma Protestante. A decir verdad, mucha es la tela para cortar con este suceso significativo para nosotros, pero esta mañana solo vamos a abordar algunos de ellos para ubicarnos cara a cara con los 5 pilares de la Reforma Luterana. Voy a concentrarme en lo que la historia nos permitiría apodar el corazón de la Reforma. Sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Cara a cara es el tema de esta mañana. Cara a cara. La Iglesia frente a los 5 pilares de la Reforma. Regáleme su atención, por favor. 10 de noviembre. 1483. A medianoche en un pueblito alemán llamado Eisleben se oyen los llantos de un bebé acabado de nacer, Martín Lutero. Nadie imaginó los estragos, en el buen sentido de la palabra, que este niño provocaría años más tarde. Creció en familia venciendo el abanico de obstáculos que enfrentaron desde las carencias básicas para existir, pero lograron con el tiempo mejorar su calidad de vida. Este chico tuvo que crecer bajo las normas estrictas y castigos severos de sus padres. Aún así, Lutero les tuvo en mucha estima. Entre las exigencias le inculcaron una vida religiosamente piadosa y a un propósito inquebrantable por hacerlo académico. Efectivamente, del año 1501 al 1505 estudiaría en Erfurt,
Estudió Derecho y algo de música. En 1505 ingresa al convento agustino de la misma ciudad. En el año 1507 es ordenado sacerdote. En el año 1512 recibió su doctorado en teología y empieza a ser profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg. En 1516 imprime el primer Nuevo Testamento en griego y lo editó Erasmo, quien más adelante sería su principal contradictor. Y el 31 de octubre del año 1517 publica 95 tesis y las clava en la puerta de su parroquia, en las que atacaba la venta de indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe. Este documento es conocido como las 95 tesis de Wittenberg y se consideró el comienzo de la Reforma protestante. El ambiente religioso en aquellos días, amigos míos, era difícil. La fe cristiana perdió la orientación bíblica. Jesucristo dejó de ser la piedra angular. El comercio de la fe era vergonzoso. En aquellos días, Europa apenas estaba intentando recuperarse de la mortandad provocada por la gran peste. Roma tenía muchos intereses políticos en medio de las enfermedades fatales que cobijaban a Europa y la pobreza se encontraba en un punto preocupante. Los intereses políticos del Vaticano del entonces, económicos, etcétera, les provoca a ellos para predicar las indulgencias como una estrategia de recaudo de dineros para la construcción de la iglesia de San Pedro. Y entiéndase indulgencias como favores divinos vendidos por Roma para perdón de pecados y la reducción de pena en el purgatorio, ya sea para uno mismo o favor de un familiar. Se decía en el siglo XVI que cuando sonaba la moneda cayendo en el recipiente recolector de la iglesia, sonando la moneda saltaba del purgatorio el alma para la salvación. Otro, mucho más perverso, se atrevió a decir que con las indulgencias se atrevían a perdonar inclusive a aquel que violara a la Madre de Dios. Era un negocio extraordinario. Fueron años que sobresalieron por la descomposición política, económica, social y religiosa. Haciendo a un lado todo lo que falta por decir respecto al ambiente político y religioso, necesitamos recordar que Lutero, cuando monje, lidiaba con la idea de la justicia de Dios. Odiaba a Dios, le era insoportable, le resultaba odioso por su santidad. Casi de maneras enfermizas, frecuentaba el confesionario para verbalizar sus culpas. Fue perfeccionista en su moral y disciplinado en su vocación. Sentía en su vida monástica que la salvación era un logro exageradamente empinado para la humanidad, especialmente para él. Todas sus angustias espirituales comenzaron a mitigar cuando, como profesor de Biblia, prepara sus clases basado en la carta de San Pablo a los romanos, y allí en la carta a los romanos se encuentra el refrigerio para su alma, un apunte de Martín Lutero. Cuando estudiaba romano, dice él, comencé a darme cuenta de que la justicia de Dios, es decir, de la fe, y que el significado de la frase es el siguiente: por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios, o sea, la justicia pasiva, en virtud de la cual Dios misericordioso nos justifica conforme está escrito: el justo vive por la fe. Me sentí entonces un hombre renacido y vi que se me había franqueado las compuertas del paraíso. La escritura entera se me apareció con cara nueva. De aquel instante, cuanto más intenso había sido mi odio interior hacia la expresión justicia de Dios, con tanto más amor comencé a exaltar esta palabra infinitamente dulce. Como efecto seguido, Lutero emprende una lucha por querer reformar la iglesia. Lutero no quería hacer una división en la iglesia, quería devolverla a la Escritura, pero en ese siglo no encontró con quién dialogar. Tenía una mente adelantada a los demás teólogos y doctos de la iglesia.
Entendamos también que Lutero no es el primero que intenta hacer la reforma, pero sí es el primero que tiene éxito y que logra afectar contundentemente la historia. Entre debates acalorados, su vida en riesgo, tensiones políticas, en fin, Lutero, después de publicar sus 95 tesis contra Roma y sin que nadie lo debatiera con argumentos lógicos y bíblicos, rompe todo vínculo con Roma. Se levantan movimientos religiosos en su nombre, cosa que él desestima y manifiesta su desacuerdo. Cuando comenzaron a levantarse en iglesias luteranas, dijo él: les ruego que dejen mi nombre en paz, no se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. Faltando todo por describir de lo que concierne al caldo de cultivo donde surge la reforma, vamos a ponernos cara a cara con los 5 pilares de la reforma. Sola escritura, solo las escrituras. Decía Lutero: toda mi mente es cautiva de la palabra de Dios. Toda mi mente es cautiva de la palabra de Dios. Recordemos, amados, que por aquellos días la autoridad de la Iglesia católica reposaba en el Papa, las tradiciones religiosas, el magisterio católico romano y los concilios. Martín Lutero comprendió, siendo profesor de teología, que la Biblia ha de ser concebida como la única autoridad para los creyentes y que ella debe ser asequible a todos. Recuerda tú que en aquellos días las misas se pronunciaban en latín y las gentes no gozaban de acceso a una copia de las Escrituras. Y teniendo en cuenta que para los días de Lutero estaba recién inventada la imprenta. En otras palabras, la gente no tenía acceso al Evangelio. La misa era en latín, no entendían nada. No podían leer la Biblia, no conocían el Evangelio. Solo podían tragar entero lo que los curas quisieran decirle. Para Lutero, cada familia debería tener una copia de las Escrituras y el Evangelio tenía que ser proclamado en la lengua del pueblo, a fin de que todos comprendieran las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, damas y caballeros, si nosotros nos comprendemos como hijos de la Reforma, debemos rescatar la prioridad que tiene la palabra de Dios en medio de su pueblo. Y con esta frase, solo la Escritura, se comunica la siguiente verdad: la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Lamentamos profundamente que una parte significativa de la Iglesia en el siglo XXI le viene dando la espalda a las Escrituras, peor aún, a la perversa interpretación de la misma. Vivimos en días donde no escasea la palabra, sino más bien donde se tergiversa la palabra. Vivimos en días de unos auges terribles de modas neopentecostales, por no llamarlas pseudo, que hacen de la fe comercio. Los feligreses unos miserables en engaños, la reputación de Cristo entre las peores. Lo más lamentable es que personas que se congregan en comunidades de sana doctrina no escudriñan las Escrituras, otra manera vergonzosa de darle la espalda a la palabra de Dios. Tenemos gente que escucha buenos sermones los domingos, pero el resto de la semana no toca una Biblia. Gracias. Por favor, hay que reconocer las excepciones. Amigo, amiga, como dice la introducción al Nuevo Testamento de los Gedeones, ese testamento azul pequeño, lea la Biblia para ser sabio, créala para ser salvo y practícala para ser santo. Volvamos a la Escritura. Segunda columna de la Reforma. Solus Christus, solo Cristo. En el siglo XVI, la Iglesia Católica se autoproclamó la intermediaria para la salvación entre Dios y los hombres.
La Iglesia Católica determinaba quiénes eran salvos y quiénes no. Ellos decían cómo eran salvos del infierno, venta de indulgencias, y ellos determinaban cuándo quedaban salvos. Ellos decían cuándo los sacaban del purgatorio. Ellos se encargaban de mandar a quienes les venía en gana al infierno. Se hicieron mentirosamente el dispensador de la salvación divina. Martín Lutero dijo a esto: no más. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. La Biblia dice en San Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, solo Cristo. Amados míos, mucha es la tela para cortar con esta premisa, solo Cristo. En relación con la actualidad, me atrevo a preguntar, cuando la iglesia evangélica dice Cristo, debemos preguntarnos, ¿cuál Cristo? ¿Cuál? Las muchas voces que nos aturden hoy con respecto a las doctrinas confunden a la gente. ¿Será el Cristo de los pentecostales unitarios? ¿Será el Cristo de los trinitarios? ¿Será el Cristo de los pentecostales? ¿Será el Cristo de enlace? ¿Cuál Cristo? Hay una canción llanera que dice que Cristo es llanero. Yo he escuchado a otros decir que Cristo era costeño y que le gustaba el pez y se mantenía en el mar. Yo digo que Cristo era costeño. Ni más faltaba. Y con esto lo que quiero decir es que todos hemos modificado el rostro de Cristo. En otras palabras, cada comunidad religiosa ha querido domesticar a Dios. Desde los púlpitos se vienen dibujando unos rostros desfigurados del Señor. Gentes andan buscando un Cristo a la carta, pues nos aterra el Cristo que dibuja las Escrituras. No niego que el Cristo real es incómodo, hasta chocante. Su persona no nos agradó. Su mensaje nos fastidió la vida. Poner la otra mejilla, caminar otra milla, perdonar 70 veces 7, comer su carne, beber su sangre, tomar la cruz y seguirlo. Eso es chocante. Y lo más chocante de Jesús fue la cruz, lo que yo llamo la demencia de Dios. Basado en Corintios, cuando dice: agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la cruz. Dijo John Stott: el evangelio de la cruz jamás será un mensaje popular, porque humilla el orgullo de nuestro intelecto y nuestro carácter. Y aunque no sea popular, esa locura de Dios salvó a muchos, a usted y a mí. Es más, yo jamás podría creer en Dios si no fuera por la cruz de Cristo. Nosotros nos encontramos en la necesidad apremiante de deleitarnos en Cristo, de conocerlo profundamente, de complacerlo alegremente y proclamarlo apasionadamente. Solo Cristo, Él es el camino. Fuera de Jesús, el ser humano es un extraviado existencial. Él es la verdad. Fuera de Él, la humanidad queda abrazada en la mentira. Él es la vida. Sin Él solo hay muerte en vida y muerte eterna. Y cuando digo muerte en vida, estoy pensando en las palabras de Pablo a los Efesios: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. En palabras del poeta colombiano Julio Flores: muerto no es aquel que yace en tumba fría, muerto es aquel que tiene muerta el alma y vive todavía. Solo Cristo, solo Cristo.
es el único mediador entre Dios y los hombres. 3. Sola gracia, solo por gracia. Como se ha insistido en esta ponencia, amigos míos, la salvación era un negocio. Las personas eran salvas en la medida que compraban indulgencias, depositaran dineros en las arcas de la Iglesia Católica, en fin. El énfasis de las buenas obras para poder ser salvo era otra condición, es decir, que la salvación terminaba siendo un trofeo para quienes se manejan bien, religiosamente hablando, y no un regalo que Dios otorga inmerecidamente. Karl Barth, teólogo más importante del siglo XX, y de hecho era protestante, ha repetido muchas veces que las dos palabras más importantes para la teología cristiana es la gracia y la gratitud. Y el catecismo de Heidelberg empacó perfectamente lo que Karl Barth quiso comunicar. Decía el catecismo que todo creyente debía comprender cuán grande es mi pecado, cuán grande es la gracia de Dios y cuán grande debe ser mi gratitud a Él. Usted no tiene que manejarse bien evangélicamente hablando para ser salvo de la condenación eterna. Usted no puede comprar la salvación con dinero a ciertos ministerios neopentecostales ni con sus diezmos. Usted no puede ser salvo con solo congregarse los domingos en esta sede de comunidad cristiana. Usted es salvo porque Dios, que es infinito en bondad, te vio pecador y amándote perdonó tus pecados por el sacrificio de su Hijo amado en la cruz y te salvó de las consecuencias eternas de tu maldad. Usted nunca ha hecho nada ni hace algo para merecer el amor de Dios. Si usted es sincero, reconocerá que todo lo que usted ha hecho hasta el día de hoy, desde que nació, es darle perfectas razones al cielo para odiarte y enviarte a la condenación eterna. Si somos sinceros, lo que usted y yo merecemos ya mismo es el infierno, la condenación eterna. Eso es lo que merecemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó a pesar de nosotros mismos, nos amó a pesar de ser pecadores depravados, rompió las cadenas que nos esclavizaban a la maldad y nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos a todo pulmón su gloria divina al resto de la humanidad. Solo por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se jacte, pues es un regalo de Dios. ¿Usted no ha notado que cuando un estudiante recién está egresado de la universidad y va a un lugar de trabajo, no ha notado que él cree que se las sabe todas? Bueno, eso solo pasa con los paisas, los hermanos de la costa son más humildes y no tienen esa dificultad, pero aquí sí la tenemos. Un muchacho recién egresado del seminario fue enviado a una comunidad indígena para proclamar el evangelio. Y la comunidad indígena tenía un líder especial, para los creyentes, ¿no? Los que eran creyentes no tenían un pastor, sino un líder que oraba con ellos, leía la Biblia con ellos, pero no había alguien que articulara teología, les diera sermones expositivos. Y para eso enviaron a este muchacho recién egresado del seminario. Cuando llegó allí se encuentra con el líder de los hermanos y quiso con él entrar en diálogo. Le iba preguntando: hermano,
para usted como nativo, cuénteme qué es la gracia de Dios. Él ya debajo la manga tenía toda una articulación teológica de la gracia de Dios. El nativo no, ni sabía leer. Se queda mirando a este presumido joven teólogo. La gracia. Sí, ¿cómo explicas tú la gracia de Dios? La gracia de Dios. Sí, la gracia de Dios. El nativo entonces toma un montón de hojas secas y hace un círculo con esas hojas secas. Encuentra un enorme gusano y lo pone en el centro de todas estas hojas secas y luego le prende fuego a las hojas. Cuando el fuego estaba por alcanzar al gusano, el nativo mete la mano, agarra el gusano, lo pone sobre su pecho y exclama: ¡mi gusano! ¡Mi gusano! Voltea al joven presumido, recién egresado, y le dice: esto es gracia. Cuando mi vida estaba a punto de arder en las llamas del infierno, Dios metió su mano, me tomó, me puso sobre su pecho y gritó: ¡mi gusano! ¡Mi gusano! Eso es gracia. Eso es gracia. Solo por gracia somos salvos. Sola fide, solo por la fe. En un manual de catequesis de un colegio en Costa Rica, define la fe como tener por cierto lo que dice la Santa Madre Iglesia. Escuche bien lo que es fe para ellos. Tener por cierto lo que dice la Santa Madre Iglesia. Ese era el problema en los días de los reformadores. Pero eso no es fe. Fe es entrega a Cristo y confianza en Él. Nosotros, como miembros de una iglesia cristiana, muchas veces nuestra fe consiste en tener por cierto todo lo que sale del púlpito. Creemos ciegamente en los pastores que tenemos y confiamos mucho en lo que ellos nos dicen. Ahora, yo no estoy tratando de levantar un espíritu sospechoso para con sus predicadores, para con el pastor, ni más faltaba, pero estoy invitándole a usted a que siempre filtre lo que oye por las Escrituras. Mire en el texto sagrado a ver si lo que sale del púlpito es congruente con lo que está escrito. Compare lo que oye con lo que lee. Una cosa es ser creyente y otra muy diferente es ser crédulo. Ser crédulo es ser simple, carecer por completo de espíritu crítico, incapaz de discernir y aún irrazonable en lo que uno cree. La fe no es optimismo como ahora se trata de plantear. Tú puedes, ánimo, tú puedes, cree en ti. Actitud positiva. No, eso no es fe. No es la fe una preocupación religiosa general, tampoco es la capacidad para creer varias afirmaciones improbables. Desde luego, no es una especie de candidez que pudiera separarnos del contacto con cualquier realidad genuina. Fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve, es confianza en Dios y solamente en Dios, diría Lutero, es un conocimiento firme y cierto del amor de Dios, diría Juan Calvino. Es la fe que oye la historia de Dios, incluido el anuncio de Jesucristo como verdadero Señor del mundo, y responde a esa proclamación de corazón con una oleada de amor agradecido que dice: sí, Jesús es el Señor, Él murió por mis pecados, Dios le levantó de entre los muertos. Esa es la fe que debemos tener y proclamar.
Si la fe que usted y yo tenemos y proclamamos no se fundamenta en la cruz de Cristo, no es fe, es idolatría. Es un invento nuestro. Y solo por esa fe en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es que usted y yo fuimos justificados. Esto fue lo que alivió el alma del reformador Lutero. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué es justificado? En términos de Martín Lutero, es que Dios se vistió con mi pecado y Él me vistió con su justicia. Para ilustrar lo que Martín Lutero entendía como justificación por la fe, ocurrió en la vida real, Asia. Hermanos mellizos, uno optó por vivir una vida moral dentro de la sociedad aceptable, inclusive admirable. El otro optó por el pillaje. Y en una de sus malas andanzas, el que había optado por vivir mal, cometió homicidio. La policía estaba cerca y emprendió la persecución contra este joven. Desesperado, lo primero que se le ocurrió fue ir a la casa de su hermano el mellizo. Fue corriendo, golpeó la puerta casi para tumbarla. Su hermano le abre, lo entra, cierran. Y él está manchado con la sangre que evidenciaba que él sí había cometido ese homicidio. Desesperado le dijo: hermano, ayúdame, la policía me va a atrapar. Su hermano le dijo: quítate esa ropa rápido. Mientras él se quitaba la suya, le dijo: póngase la mía, y se puso la de su hermano. La policía entró, tumbó la puerta y vio al que tenía la ropa manchada de sangre, y sin preguntar cosa alguna lo tomó a él, se lo llevaron y lo pusieron en el paredón. Dieron orden de fusilamiento. Cuando lo estaban fusilando, el hermano que en realidad había cometido el homicidio fue gritando y dijo: no, fui yo, lo que pasa es que cambiamos de ropa. No, ya pagamos por tu delito. Eso fue lo que Jesús hizo contigo. Se puso su vestido de maldad, se paró en el paredón, lo fusilaron a él para que usted y yo tuviéramos vida eterna, vida abundante, solo justificados por la fe. No hay otra manera. Y nosotros debemos aprender a profesar una fe agradecida, alegre y fiel a aquel que murió en tu lugar y en el mío. Porque sin esa fe es imposible agradar a Dios. Escúcheme bien, sin esa fe es imposible, no es difícil, no es muy difícil. Escuche, es imposible agradar a Dios. Y finalmente, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Esta última sola, solo a Dios la gloria, resulta siendo el resultado si sumamos las anteriores. Hagamos como una operación de suma. ¿Cuál es la primera? Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe. Sumemos todo eso. ¿Cuál debe ser el resultado? Solo a Dios la gloria. La iglesia de la época medieval daba mucha gloria a otros en lugar de solo a Dios. Hoy, un sector de la iglesia rinde culto a la personalidad de los ministerios estrella al estilo farándula Hollywood. Idolatramos los cantantes, los sanadores y populares predicadores. Ahora vivimos en el siglo del
solo halló la gloria. Vivimos en el siglo del solo halló la gloria. Y una manera de crear un altar para darle gloria al yo del siglo XXI son los selfies, por mencionar un ejemplo. ¿Qué es un selfie? Dice Manuel Canga Sosa de la Universidad de Valladolid, España. El selfie es una nueva modalidad de autorretrato que ha ido extendiéndose por las redes sociales como una forma de presentación individual con la ayuda de herramientas como la de un teléfono móvil u otro dispositivo. Se trata en primera instancia de darse a ver, de ser percibido por una mirada ajena, anónima, de entrar en el juego de la percepción entre el deseo de yo y otro, ya sea otro individual o ya sea otro múltiple, varios. El selfie es la vitrina por la cual nos ofrecemos a los demás. Lo único que importa en el selfie es el yo. Y quizá por eso los selfies se hacen constantemente cambiables, con el fin de satisfacer el apetito desmedido del ojo ajeno. Te quiero ver más, te quiero ver otra vez, tengo apetito por verte. ¿Y qué hago yo? Complazco ese apetito del ojo ajeno. El apetito de ser admirado, apetito de ser apreciado, inclusive el apetito de ser deseado por el ojo ajeno. Yo, el Dios que ha ocupado el lugar que solo corresponde a Jesucristo. Bueno, este no es un sermón sobre selfie, después me invitan a uno para esos, pero es un ejemplo de cómo estamos dando la gloria a nosotros mismos. Cuando el principio de la Reforma precisa en exhortarnos a darle la gloria solo a Dios. Dar gloria significa hacer famoso, dar a conocer, mostrar. Y por eso hago la comparación de cómo hemos sustituido de mostrar a Dios para mostrarnos a nosotros mismos. Y cuando yo dejo de mostrar a Cristo para mostrarme a mí mismo, entonces le estoy robando la gloria a Dios. Y el Salmo 115:1 dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Amada iglesia, solo las Escrituras nos conducen al verdadero Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida que nos pueden llevar al Padre. No hay otro. Solo por la gracia eterna de Dios somos salvos. Solo por la fe en Jesucristo nuestro Señor y Salvador fuimos justificados, declarados libres de cualquier condena por nuestros pecados. Siendo usted y yo tan afortunados por el amor inmensurable de Dios, le damos a Él toda la gloria por siempre en la iglesia. Amén.